Hola, buenas noches. Mi nombre es Tania Camila Arteaga. Soy estudiante del Instituto Tecnológico del Putumayo, Administración de Empresas, semestre 7. A continuación voy a desarrollar un ejercicio de la materia de álgebra. El ejercicio que a mí me corresponde desarrollar en esta ocasión es el ejercicio número 1 y lo vamos a desarrollar por 3 métodos diferentes. El primer método que vamos a utilizar es el de Cramer. Entonces, para hacer este ejercicio con el método de Cramer, yo tengo que utilizar una matriz. Aquí yo ya escribí el sistema que debo desarrollar y aquí ya empecé a desarrollar una parte del ejercicio. En esta parte de acá tenemos los resultados. Si el ejercicio se realiza de manera correcta, esos son los valores que a mí me deben dar. Entonces, la regla de Cramer lo primero que dice es que yo necesito despejar, hallar estas variables, hallar lo que es X, Y y Z. Y tenemos aquí los que se llaman términos independientes. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es construir una matriz, así como la tengo realizada. Entonces, donde va X, que es lo que yo voy a hallar en este momento, yo voy a poner los términos independientes, como se ve así. Y luego copio lo que tenemos al lado, que es menos 1, 2, 3, que son los términos que acompañan a las variables. Ahora lo que yo voy a hacer es utilizar el método de reducción de filas. Y este método me dice que yo debo hacer una matriz identidad superior. Esto quiere decir que yo necesito convertir estos 3 elementos de acá en ceros. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como necesito hallar ceros acá y acá, quiere decir que yo voy a hacer cambios en fila 2 y fila 3 y lo vamos a escribir de la siguiente manera. Para que a mí me den los ceros, yo necesito que este 4 se vuelva 1 para multiplicarlo por el número contrario de estos para que me pueda dar 0. Para hacer que este 4 se convierta a 1, yo lo voy a multiplicar por el contrario. Vamos a poner el número, como decir al revés. Entonces lo que vamos a hacer es poner 1 sobre 4. Si multiplicamos en nuestra calculadora 1 sobre 4 por 4, esto nos va a dar 1. Entonces ya tenemos una parte. Vamos a multiplicar 1 sobre 4 por el número contrario que yo tengo aquí para que me pueda dar un 0. El contrario del 3 es el menos 3. Por la fila 1, que ya sería un 1, más la fila 2, que es el 0 que yo necesito encontrar. Y lo mismo hacemos en la fila 3. 1 sobre 4 por, en este caso, el contrario de 1 es menos 1, por la fila 1, que es donde tengo el 1, más la fila 3, que es donde está ubicado nuestro 1. Ahora vamos a realizar las operaciones en nuestra calculadora. Y como en la fila 1 no hice nada, lo que vamos a hacer es escribirla tal cual. Entonces nos quedaría acá 4 menos 1 y 3. Y vamos a realizar las operaciones para la fila 2. Vamos a multiplicar un cuarto por menos 3 por fila 1, que sería por 4 menos 3. Y eso me debería dar 0. Vamos a multiplicar entonces un cuarto por menos 3 por fila 1, que es 4, menos 3 porque es más fila 2 y eso nos va a dar 0. Ahora multiplicamos un cuarto por menos 3 por menos 1 más 2 y eso nos da 11 sobre 4. Un cuarto por menos 3 por 3 menos 1 es igual a menos 13 sobre 4. Y hacemos lo mismo con la fila 3. Un cuarto por menos 1 por 4 menos 1 me va a dar 0. Un cuarto por menos 1 por menos 1 más 3 nos va a dar 11 cuartos. Y un cuarto por menos 1 por 3 menos 4 me va a dar
menos 13 cuartos. Vamos a recordar que esto que estamos realizando es para el numerador. Esta por ahora no la estamos desarrollando. Entonces, ya teniendo estos valores, podemos ver que lo que nos hace falta es hallar este 0. Vamos a hacer esto mismo, pero utilizando este número. Necesito convertir este 11 cuartos en 1 y restarle este para que me dé 0. Entonces, como estamos hablando de la fila 3, quiere decir que a la fila 1 y a la fila 2 no le voy a hacer ningún cambio. Entonces, lo que yo voy a hacer es escribir estas dos filas tal cual. Tenemos 4, menos 1, 3, 0, 11 cuartos, menos 13 sobre 4. Y ahora sí, la operación que yo voy a realizar es esta misma, pero obviamente aplicando la condición. Entonces, vamos a hacer en la fila 3 lo siguiente. Este 11 cuartos, para convertirlo en 1, lo que voy a hacer es intercambiar los números. Entonces, me va a quedar 4 sobre 11 por el contrario de este, que es el que necesito volver 0, que sería el negativo, o sea, sería por menos 11 sobre 4 por la fila donde está el 1 que convertí, que es la fila 2, más la fila 3, que es donde estoy buscando el 0. Al realizar esta operación nos va a dar 0. Vamos a multiplicar 4 sobre 11 por menos 11 cuartos por fila 2, o sea, por 11 cuartos, más fila 3, que sería 11 cuartos, y eso nos va a dar 0. Este 0 pues es el que ya teníamos anteriormente. Y ahora multiplicamos 4 sobre 11 por menos 11 cuartos por fila 2, que sería menos 13 sobre 4, más la fila 3, que en este caso es menos 13 sobre 4, y eso nos va a dar 0. Como podemos ver, en este punto ya encontramos nuestra matriz identidad. Y ahora el paso a seguir es que yo debo multiplicar la diagonal principal, que es esta. Y eso nos va a dar el determinante. Entonces, decimos así. El determinante de A es igual a estos tres números, que sería 4 por 11 sobre 4 por 0. Y ya sabemos que si tenemos una multiplicación que incluya 0, todo este resultado nos va a dar 0. Entonces, el determinante de A del numerador es igual a 0. Como podemos ver acá en el ejercicio, tenemos 0. Ahora lo que vamos a hacer es este mismo ejercicio, pero para el denominador, y me debería dar 20. Bueno, continuando con el ejercicio, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, pero esta vez en el denominador. Entonces vamos a hacer esta matriz identidad, la matriz diagonal superior. Necesitamos hallar los mismos ceros. Entonces, ¿dónde voy a operar yo? En la fila 2 y en la fila 3. La fila 1 queda igual. Fila 2, que es donde voy a operar, y fila 3, y hacemos lo mismo. Entonces sería menos 1/2 por el contrario, que sería 3 por menos 3 por fila 1 más fila 2. Y lo mismo acá, menos 1/2 por el contrario de 1, que es menos 1, por la fila 1 más la fila 3. A esta fila, como no le estoy haciendo ningún cambio, la copiamos igual. Entonces nos quedaría así. Menos 2, menos 1 y 3. Y al realizar esta operación nos va a dar lo siguiente. Menos 1/2 por menos 3 por fila 1, o sea, por menos 2, más fila 2, que sería más 3, eso me va a dar 0. Menos 1/2 por 3 por menos 1 más 2, eso me da 1/2. Menos 1/2 por menos 3 por 3 menos 1 me da
7 medios. Y lo mismo acá abajo, menos 1 medio por menos 1 por fila 1 más fila 3 que sería 1, esto me va a dar 0. Menos 1 medio por menos 1 más 3, esto me da 5 medios. Menos 1 medio por menos 1 por 3 menos 4, eso me da menos 5 medios. Y así nos queda la primera parte. Ahora necesito hallar este 0 utilizando este ejercicio. Entonces voy a hacer cambios en la fila 3. Voy a escribir acá lo que voy a hacer y voy a hacer la matriz allá porque no me alcanza el espacio. Entonces, en la fila 3 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a intercambiar estos valores, entonces me quedaría 2 sobre 1 por el contrario, que sería menos 5 medios, por la fila 2, que es donde está el 1 que estamos encontrando, más la fila 3, que es donde yo necesito hallar el 0. Esta y esta fila las escribo igual, así. Me quedaría menos 2, menos 1, 3. 0, 1 medio y 7 medios. 0, que ya nos había dado antes, y vamos a multiplicar entonces. 2 sobre 1 por menos 5 medios por... Uy, aquí me equivoqué, no es fila 1, sino fila 2, porque es donde tenemos el 1. Entonces sería por fila 2. O sea, por el 1 que encontramos, más la fila 3, que sería 5 medios, y eso me va a dar 0. 2 sobre 1 por menos 5 medios por 7 sobre 2 más menos 5 medios, eso me va a dar menos 20. Y aquí, como podemos ver, ya encontramos los ceros que necesitábamos hallar. El paso a seguir es el mismo que hicimos antes. Vamos a multiplicar la diagonal principal, que es esta. Entonces, vamos a decir que el determinante de A es igual a menos 2 por 1 medio por menos 20. Y si multiplicamos esto en la calculadora, eso nos va a dar 20. Entonces, vamos a decir que el determinante de A es igual a 20. Y si podemos verificar, nos dio acá el 20 que estábamos buscando. Entonces, el x1, que es esta primera x que yo acabo de encontrar, es igual a 0 sobre 20. O sea que y0 sobre 20 es igual a 0. Entonces, este primer ejercicio con el resultado del taller es correcto. Ahora vamos a hallar x2 y x3, que estaríamos hablando de y y de z. Bueno, en este momento ya hemos hallado x, digamos, ¿sí? Que es el valor que nos dio anteriormente. Ahora vamos a encontrar y. Para eso vamos a escribir la matriz de la siguiente forma. Recordemos que la regla de Kramer nos dice que en el lugar, en la ubicación donde se encuentre la variable que yo voy a encontrar, debo poner los términos independientes, que son estos. Entonces la matriz va a quedar así: menos 2, 3 y 1. Y aquí, que es donde está y, pongo los términos independientes. Entonces me quedaría 4, 3 y menos 1. Y lo que nos queda, que es z, que es 3, menos 1 y menos 4. En el denominador, pues ya no hay necesidad que yo vuelva a hacer todo ese proceso porque ya me dio el valor, que es 20. Ahora, este ejercicio lo voy a hacer por un método diferente que se llama el método de cofactores. Este método me indica que yo debo indicar por qué fila yo voy a entrar y voy a empezar a operar. Entonces, vamos a llamar a esta x2 o y, como lo quieran llamar ustedes. Entonces, yo voy a entrar en este momento por la fila número 2. Lo primero que yo me encuentro cuando yo llego aquí es el 3. Entonces vamos a poner 3
Y el método de cofactores me dice que yo le debo restar 1 y lo debo elevar a la posición en la que él está. Entonces él está en la fila 2, que sería 2, columna 1. Entonces sería 2 más 1. Y sigo así. Y al hacer esto, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar la columna y la fila. Entonces me queda una matriz de 2 por 2, que son estos valores, que yo tengo que hacer diagonal principal menos la diagonal secundaria. Entonces la matriz de 2 por 2 me va a quedar así: 4, 3, menos 1 y menos 4. Y vamos a hacer lo mismo con lo que yo me sigo encontrando por el lugar por el que yo decidí ingresar. Seguimos con 3. Entonces me quedaría 3 menos 1 elevado a la posición, que sería fila 2 más, fila 2 más columna 2, o sea, 2 más 2. Y acabo de eliminar la misma fila, pero esta vez la columna 2, o sea que estos términos, estos son los que yo debo escribir en mi matriz de 2 por 2. Entonces me quedaría menos 2, 3, 1 y menos 4. Y lo mismo, el siguiente número que yo me encuentro es el menos 1. Entonces, menos 1 por menos 1 elevado a la posición, que sería fila 2 más columna 3. Y al eliminar esta, que sería esta fila, me van a quedar la siguiente matriz de 2 por 2. Entonces me quedaría menos 2, 4, 1 y menos 1. Ahora, ¿qué dice la regla, digámoslo así? Que yo debo restar diagonal principal menos diagonal secundaria. Entonces me va a quedar de la siguiente manera: el determinante de A es igual a, aquí tengo que operar 3 por menos 1 elevado a la posición. Recordemos que cuando la posición, el elevado, digámoslo así, es impar, quiere decir que este es negativo, y cuando es par es positivo. Entonces si multiplicamos 3 por menos 1 elevado a la 2 más 1, esto me va a dar menos por más, menos. Entonces aquí me quedaría menos 3. Y multiplicamos diagonal principal, que sería 4 por menos 4, menos la diagonal secundaria, que es menos 1 por 3. Y asimismo con los siguientes sistemas. Entonces aquí me quedaría 2 más 2 es positivo, más por más me va a dar más, aquí el 3 me queda igual. Y multiplicamos menos 2 por menos 4, menos 1 por 3. Aquí tengo 2 más 3 es 5, menos por menos me va a dar más, entonces el 1 me va a quedar positivo. Y multiplicamos menos 2 por menos 1, menos 1 por 4. Ahora vamos a realizar las operaciones que yo tengo dentro de los paréntesis. Entonces decimos que el determinante de A es igual a, el menos 3 lo pongo porque todavía no lo voy a operar. 4 por menos 4 me va a dar menos 16. Menos de fórmula y multiplico. Menos 1 por 3 me va a dar menos 3. 3 y multiplicamos. Menos 2 por menos 4 me da 5. 8. Menos de fórmula y multiplico 1 por 3, 3. 1 y multiplicamos. Menos 2 por menos 1 me va a dar 2 positivo. Menos de fórmula y 1 por 4 me va a dar 4. Ahora seguimos nuevamente operando las operaciones que tengo dentro del paréntesis. Entonces aquí me va a quedar el determinante de A es igual a, el 3 todavía no lo vamos a operar, entonces menos 16 menos menos 3, eso me da 39. 3
y multiplicamos. 8 menos 3 me va a dar 5. Y 1, 2 menos 4 me da menos 2. Ahora sí vamos a multiplicar este por este y este por este. El determinante de A va a ser así. Menos 3 por 39 me da menos 3, no, aquí lo hice mal, aquí es 16 menos menos 3, esto me da es menos 13, perdón. Ahora sí, menos 3 por menos 13, esto me va a dar 39. 3 por 5 me va a dar 15 positivo, entonces ponemos más, y 1 por menos 2 me da menos 12. Y hacemos esta operación, 39 más 15 menos 2, el determinante de A es igual a 52. Es esta operación, sobre 20, que es el 20 que ya teníamos acá. Y podemos ver que x2 nos dio igual que tenemos acá, que es 52 sobre 20. Si nosotros lo simplificamos, 52 sobre 20, esto lo simplificado el número da 13 sobre 5. Y este son iguales. A continuación, la última parte del ejercicio la voy a realizar por el método más sencillo, que es el método de Sarrus. Ya encontramos X, ya encontramos Y ahorita vamos a hacer la operación para Z, pero yo he decidido llamarla X3. Recordemos que yo tengo que poner los términos independientes en la posición en la que va Z, como es en esta tercera parte, están ubicados aquí. Ahora, el método de Sarrus me dice que yo debo duplicar las dos primeras columnas para poder realizar la siguiente operación. Entonces vamos a duplicar las dos primeras filas, entonces me quedaría así. Menos 2, 3 y 1. Menos 1, 2 y 3. Y ahora lo que yo debo hacer es multiplicar la diagonal principal menos la diagonal secundaria. Estas son las diagonales principales y esta es la diagonal secundaria. Vamos a hallar una positiva y una negativa. Entonces el determinante de A me quedaría así. Esta sería una, esta sería otra y esta sería otra. Entonces vamos a multiplicar de la siguiente manera. Más por menos 2 por 2 por 1. Más menos 1 por 3 por 1. Más 4 por 3 por 3. Decimos que el determinante de A es igual a, ahora vamos a hacer la diagonal secundaria, que es que lo vamos a hacer en resta. La diagonal secundaria es esta. Y vamos a multiplicar de la siguiente manera. Entonces aquí me quedaría 1 por 2 por 4. Menos 3 por 3 por menos 2. Menos 1 por 3 por menos 1. Y vamos a realizar estas operaciones. Entonces, el determinante de A es igual a menos 2 por 1 me va a dar 4. Menos 1 por 3 por 1 me da menos 3. 4 por 3 por 3 me da 36 positivo. 1 por 2 por 4 me da menos 8. 3 por 3 por menos 2 me da más 18.
y 1 por 3 por menos 1 me da menos 3. Vamos a recordar que estos símbolos, estos que nosotros tenemos por fuera, me afectan la multiplicación que yo tengo adentro. Entonces, si bien yo puedo multiplicar manualmente más por menos, o simplemente en la calculadora ponemos el menos o el más, abrimos paréntesis y ponemos toda la operación para que no nos vaya a dar un resultado errado por omitir los signos. Ahora hacemos esta operación. Entonces, el determinante de A es igual a, vamos a operar 4 menos 3 más 36 menos 8 más 18 menos 3, eso me va a dar 44. Y recordemos que el denominador lo encontramos desde un principio, que es 20. Si simplificamos este número, me va a quedar 11 quintos. Y como podemos ver, el valor de x3 es igual a 11 quintos, que es igual a la respuesta correcta del taller. Y ese sería el ejercicio que a mí me correspondió, el número 1 por la regla de Kramer, utilizando 3 métodos diferentes. Gracias.